Continuamos en Oro Noticias, hoy martes, y el protagonista de nuestra emisión es el señor alcalde del municipio de Floridablanca, el doctor Miguel Ángel Moreno. Con la buena noche, señor alcalde, antes de entrar en detalle de lo que ha sido el nuevo mecanismo o modalidad de la vacunación sobre ruedas, que fue muy bien aplaudida y reconocida ayer por la gente, por los familiares de los adultos mayores, importante señalar lo que han sido las medidas adoptadas hoy por el PMU sobre las disposiciones igualmente emanadas del gobierno nacional, lo que se pretende, lo que se busca ante la llegada inminente de esa tercera ola, del tercer pico de la pandemia del COVID-19. Bienvenido. Bueno, Carlos Julio, muy buenas noches. Un saludo a usted, a todo el equipo de Oro Noticias y desde luego a los televidentes que nos acompañan. Claro que sí, las medidas que hoy se tomaron con ocasión del puesto de mando unificado que se hizo con los alcaldes del área metropolitana y con el gobernador, lo que buscan es mitigar esos efectos que va a tener el tercer pico de la pandemia en Santander y muy especialmente en el área metropolitana. Porque a pesar de que en este momento todavía no nos encontramos en el tercer pico, sí hay que tener presente cuál es la ocupación de unidades de cuidados intensivos que tenemos en el área metropolitana. El área está cercana al 85%, Floridablanca, que alberga una cantidad grande de UCIs porque tiene una red hospitalaria muy buena, tiene el 89% de ocupación y desde luego el COVID hoy ocupa, por ejemplo, en Floridablanca que tenemos el 89%, el 29% y el otro 60% lo ocupan otras patologías, cirugías que de pronto requieren terminar en una unidad de cuidados intensivos, accidentes de tránsito, otro tipo de situaciones. No obstante, si llegamos nosotros al tercer pico, Carlos Julio, tenemos solamente el 11% de disponibilidad, pues tendríamos que, de alguna manera, si llegamos al 100%, enviar pacientes a otras regiones. ¿Qué es lo que ha pasado en Floridablanca y en toda el área metropolitana? El Ministerio de Salud nos ha dicho que debemos recibir los pacientes de otras regiones, finalmente somos un solo país y eso nos demanda esta situación, pero para concluir aquí el tema, desde luego que es fundamental que nos cuidemos, que sigamos los protocolos de bioseguridad, porque si en alguna oportunidad se llegase a ese 100% y están todavía estas regiones como Santa Marta, como Bogotá, como Antioquia, como el Atlántico, en situaciones de alta ocupación de unidades de cuidados intensivos, que es donde más UCIs también hay en el país, ¿dónde vamos a tener nuestros pacientes con UCI? Además, donde está disparado el virus también. Claro que sí, además donde están ahorita en tercera ola. Porque usted lo señala, es muy importante lo que dice el señor alcalde, no es que el 85-89% se deba a pacientes graves, críticos por COVID-19. Las cifras son bastante considerables, pero sí ha habido aumento de casos, lo que queda de presente que a pesar de las medidas que aplicaron bastantes medidas drásticas en la Semana Santa, ahí están los antecedentes. Santander en los últimos días ha estado por encima de los 300 casos, 350 casos, cuando habíamos iniciado antes de la Semana Santa muy tranquilos con 80, 90 casos, alcalde. Hemos visto cómo los picos se han presentado también posterior a este tipo de fechas donde se presenta alguna relajación. Sí. Así fue el caso de diciembre, pues se vinieron las fiestas dicembrinas y demás, y tuvimos nosotros finalizando diciembre e iniciando enero el segundo pico de la pandemia. Vino ahora Semana Santa, aplicamos todas las, digamos que disposiciones que el gobierno nacional nos convocó a que tomáramos, pero aún así estamos cercanos al tercer pico y es una realidad. Santander y el área metropolitana en los anteriores picos ha dejado una cifra importante y lastimosa de muertes, sin embargo no hemos tenido un colapso hasta el momento de nuestra red hospitalaria. Lo que no queremos es que lleguemos al 100% y no tengamos cómo enviar pacientes, repito, a otras regiones, porque allí también estén con ocupaciones superiores al 90%. Además, doctor Miguel, y ese 100% implicaría medidas mucho más rigurosas que las que se adoptaron hoy. No queremos eso en el área metropolitana porque la salud es importantísima, la salud es fundamental, pero no podemos golpear más la economía, no podemos golpear el empleo. Hoy estamos recuperando ese desempleo que se estaba generando tan grande que llegó a 22, 24%. Hoy estamos disminuyendo esas cifras de una manera considerable y eso lo hacemos desde luego cuando todos somos responsables y así evitamos que tengamos que tomar medidas que impacten directamente el empleo, como fuese, por ejemplo, un toque de queda de una semana completa donde solo se pudiera hacer abastecimiento. Sí. Y indiscutiblemente Floridablanca cobró bastante vigencia, sobre todo por esa dinámica de la vacunación sobre ruedas. Cuando en muchos municipios, inclusive aquí en Floridablanca, presentamos nosotros la información en la misión de anoche, los abuelos de 65, 70 años al rayo del sol, a la canícula, pero ustedes establecieron la vacunación sobre ruedas, que sin duda, primer día exitoso, segundo día hoy, y usted lo decía,
Además, Floridablanca, un municipio sin fronteras, donde las personas que estén dentro del esquema de Mi Vacuna, pues pueden sencillamente venir y se aplican los biológicos. ¿Cómo es? Desde el día de ayer implementamos nosotros una alianza estratégica entre el gobierno de Floridablanca, la IPS pública de nuestra ciudad, que es la Clínica Guane, y la Universidad Santo Tomás, donde cualquier persona que se encuentre priorizada en la fase 1, etapas 1 y 2, puede ir a vacunarse. Eso sí, hay que tener claro que es a partir de los 65 años, porque todavía no hemos recibido el aval de ir de 60 a 65, pero cualquier persona mayor de 65 años que se encuentre priorizada en Mi Vacuna, que esté en Floridablanca o inclusive, como lo decíamos, una vacunación sin fronteras, que esté en el área metropolitana o en su círculo de influencia, puede venir, vacunarse en la Clínica Guane, vacunarse en este puesto sobre ruedas que hemos hecho, donde sencillamente se trata de hacer la fila vehicular, que sí hay que decirlo, ayer tuvimos más de 250 vehículos haciendo la fila para poder hacer la vacunación de los adultos mayores que allí se encontraban en los carros. Después se le toman su consentimiento informado, luego se hace la aplicación del biológico y el proceso de observación también se hace sin tener que bajarse del vehículo. Se aplica la vacuna y en el parqueadero de la universidad se disponen los vehículos para que allí las personas hagan su proceso de observación, verificar que no haya ningún tipo de efecto adverso y con total tranquilidad, con protocolos de bioseguridad se hace la vacunación. Además, Carlos Julio, por una razón, muchos adultos mayores en los barrios nos manifestaban que les daba temor ir a la Clínica Guane. Empezamos a llevar la vacunación descentralizada a los puestos de salud, a las canchas. Por ejemplo, en la Trinidad lo estamos haciendo en la cancha y el día de ayer vacunábamos 60 adultos mayores allí, pero a algunos les da aún así temor acercarse a un lugar donde pueda haber más de 10, 15 personas, les da temor ir a un puesto de salud porque consideran que eventualmente podrían contagiarse y por eso tomamos la decisión de hacer este puesto de vacunación móvil, o bueno, más que móvil, sobre ruedas, donde no tienen que tener contacto con nadie más que la persona que los va a vacunar. Claro. Pero alcalde, además, primera y segunda dosis, era el informe que veíamos. Segunda dosis, pero siempre y cuando se la hayan aplicado la primera aquí en el municipio. Claro que sí, Carlos Julio. La primera dosis se está aplicando aquí en este punto sobre ruedas y la segunda también se puede aplicar. Si, por ejemplo, hace los 21 días tuvieron la aplicación de la vacuna de Pfizer o de Sinovac o de AstraZeneca, allí tenemos también digamos que los biológicos para poder aplicar esta segunda dosis y lo importante es que se esté cumpliendo con las fechas. Eso sí lo va a verificar el personal de vacunación. Si ya se han dado las fechas, perfectamente se puede aplicar su segunda dosis, siempre que la primera se haya aplicado en Floridablanca. Eso sí es fundamental. Señor alcalde, también ustedes a partir de mañana, el PRAS, que sin duda ha sido un mecanismo que se dice que en Colombia y otros países de Sudamérica pues no ha tenido como una rigurosidad. El área metropolitana la ha fortalecido Bucaramanga, Floridablanca, y mañana entiendo que la administración municipal ha dispuesto que en el centro comercial La Florida la gente pueda ir sin distingos, si considera, ¿qué se busca con estas pruebas PRAS? En el mes de marzo, por ejemplo, logramos hacer cerca de 1.200 pruebas PRAS. Este mes, en lo que va corrido del mes, ya llevamos cerca de 600 pruebas PRAS realizadas. Desde luego, lo que busca esta estrategia del PRAS es que aquellas personas que consideren que tienen síntomas o inclusive que de alguna manera han tenido contactos, se puedan hacer la prueba totalmente gratuita en los puntos donde se hace el PRAS. Venimos haciendo, digamos que este PRAS visitando hogares, pero también en este punto que usted está mencionando, mañana a partir de las 7 de la mañana en el Centro Comercial La Florida, en el primer piso, para que se realice la prueba y sepan si están contagiados con el virus. Esperamos que toda la comunidad asista allí porque hay algo muy importante. Cuando nos encontramos con una persona contagiada, lo que hacemos sencillamente es dar el reporte y esta persona procede a su aislamiento 14 días para así evitar que haya más riesgo de contagio en el hogar, con la familia, que son los seres queridos, son las personas cercanas, en el trabajo o en general con cualquier contacto. Finalmente, así lo que hacemos es cortar la cadena de propagación del COVID-19, que nos va a ayudar muchísimo, sobre todo cuando nos acercamos al tercer pico de la pandemia en toda el área metropolitana. Y además estas pruebas PRAS, lo decíamos, detecta el asintomático, que es muy difícil, que es el que sabe que no tiene la enfermedad, pero sí va contagiando. Claro que sí, Carlos Julio. También lo que buscamos es eso, ese asintomático que sigue contagiando, pero que no padece, digamos, los síntomas del COVID-19. Lo buscamos también a través de estas estrategias que finalmente lo que queremos, y lo repito, es cortar la cadena de contagio. A veces uno llega a su hogar, se quita su tapabocas, se lava sus manos y en casa no guarda más medidas de bioseguridad porque está dentro de su círculo cercano. Si ya sabemos que hay una persona contagiada en el hogar, no queremos contagiar a los demás. Digamos que alguien asintomático puede estar medianamente tranquilo respecto de su salud, pero debe proteger muchísimo a las personas cercanas. Otro de los temas palpitantes en el área metropolitana de Bucaramanga es el de seguridad. Sin duda, pues hemos visto a los alcaldes, igualmente un consejo extraordinario de seguridad,
para buscar un mecanismo que realmente articule y ponerle freno a la delincuencia. En el caso de Florida Blanca, pues se han venido haciendo esos operativos en busca igualmente de quienes se camuflan, delincuentes, el mismo tema de la migración. ¿Cómo ha sido el balance en los temas de seguridad, señor alcalde? Bueno, Carlos Julio, aquí veníamos con digamos que una disminución importante de la comisión de delitos hasta más o menos finalizar el mes de marzo. Veníamos con una disminución de homicidios, disminución de hurto a motocicletas, hurtos comunes y demás. Obviamente las cifras, una vez inicia el mes de abril, contrastadas con las del 2020, cambian totalmente, porque en el 2020 con el confinamiento hubo un periodo en el que disminuyó muchísimo la criminalidad, no hubo actividad económica y ya empieza a verse el reflejo de lo que es el 2020 versus el 2021, pero eso no puede ser excusa desde luego para ningún tema de inseguridad y por esa razón no solo en los puestos de mando, no solo en los consejos de seguridad departamentales y metropolitanos, sino en nuestros consejos de seguridad municipales en Florida Blanca se han tomado decisiones muy importantes, todo el acompañamiento y el despliegue que se viene haciendo desde nuestra Secretaría del Interior y de la mano de la Policía Nacional, pero también dos cosas muy importantes, dotar de mejores herramientas a la Policía Nacional. En estos días el Ministerio del Interior entregaba unas motocicletas a Florida Blanca, digamos que un número no muy alto porque nosotros el año anterior habíamos entregado finalizando el año cerca de 75 motocicletas, que eso nos permite una capacidad para 150 uniformados, donde en Florida Blanca hoy tenemos más o menos 280 policías trabajando por la seguridad de nuestra ciudad y estamos implementando ya un convenio para la formación de 100 policías nuevos en nuestra ciudad. Eso nos ayuda también a mejorar la cantidad de pie de fuerza, porque una de las quejas mayores que hay en la comunidad es la ausencia o la falta de pronto de una presencia institucional con la Policía Nacional. Por eso esas 100 nuevas unidades que llegarán a Florida Blanca producto de este convenio. Finalmente, alcalde, hace 14 meses estábamos con el tema del invierno aquí en Florida Blanca y precisamente la administración adelanta y ha venido ejecutando unas obras de mitigación precisamente para prevenir. Le cuento que hace un año estábamos nosotros aquí hablando de todas las gestiones que se venían adelantando ante la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, de los estudios y diseños que el municipio estaba adelantando. Ustedes recordarán que el 28 de abril en la madrugada tuvimos una avalancha que devastó todo lo que es el Río Frío, tuvimos dificultades en Villa Piedra del Sol, en Santa Coloma, en Villa Jardín, en Jardín de Limoncito, en el sector 18 de Bucarica. Hoy ya logramos toda la gestión con el gobierno nacional, 27.000 millones de pesos que el gobierno nacional va a invertir en Florida Blanca para mitigar los riesgos futuros que existan en estos puntos, más que ahorita nos encontramos nuevamente en época de invierno. Este ha sido un invierno diferente donde no se han presentado ese tipo de deslizamientos que se presentaron el año pasado y también venimos adelantando gestiones por Asomiflor, donde tenemos un proyecto radicado en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo por 48.000 millones de pesos, venimos adelantando gestiones en Santa Elena, en el barrio La Esmeralda, en el barrio José A. Morales, en diferentes barrios de Florida Blanca, como también Laureles, Prados del Sur y demás, para que estas obras de mitigación se puedan hacer. Los recursos del municipio a veces para toda esta magnitud de obras de mitigación del riesgo no alcanzan, pero la gestión ante el gobierno nacional es fundamental, Carlos Julio. Bueno, muchas gracias, señor alcalde, por haber aceptado esta invitación. Esta noche en Oro Noticias, las nuevas medidas acá ya, que como en todo el área metropolitana y en el departamento, empiezan a aplicarse, pero sin duda también la buena noticia, sigue la vacunación sobre ruedas y mañana pruebas PRAS gratis, usted no tiene que pagar un solo peso. Muchas gracias. Carlos Julio, muchísimas gracias y a todos ustedes un fuerte abrazo. El señor alcalde del municipio de Florida Blanca, el doctor Miguel Moreno, nuestro protagonista esta noche en Oro Noticias.